Bueno, volvemos. Este es un momento muy especial para nosotros porque cuando surge la idea de hacer la jornada con el doctor Correa surge también que nos cuente su relato. Este espacio donde vamos a escuchar parte de la historia de Ivana, que nos va a contar qué es lo que vivió con Abril. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero decirles que lo que yo voy a contar es nuestra historia familiar. Por supuesto, si me tocara acompañar como profesional, sería desde un lugar ético, ¿no? Y acompañarlo en la familia, en la decisión que tome. Esta es nuestra historia. Yo no quiero que la tomen como de ejemplo, porque no me siento ejemplo de nada, ¿sí? Así que bueno, aclararles en primer lugar eso. El 14 de febrero de 2016 dimos la noticia al mundo que con el mejor regalo celebrábamos 17 años de estar junto con mi esposo. Un corazoncito de más de 5 semanas latía en mi panza. El amor se multiplicaba en nuestro mundito y Tommy era hermano mayor. Semanas después nos hicimos una ecografía y nuestro corazón se agrandó de amor 1,5 centímetros más, ya que en él nuestra bebé tenía su lugar de hijo o hija. Su corazón galopaba fuerte junto al mío y mis latidos cada día lo acunaban. El 1 de abril, transitando la semana 13 con mucha ilusión, fuimos a realizar un análisis de sangre junto a la ecografía que se llama translucencia nucal. Esperábamos sentir galopar muy rápido su corazón, verlo crecer, saber su sexo. Los hallazgos que se realizaban en esa ecografía, cruzados con los análisis de sangre, arrojan las probabilidades de tener un bebé, con trisomía 21, 18 o 13. Es decir, que el estudio no es diagnóstico de un síndrome. Ingresamos al consultorio, empecé a percibir los gestos del ecografista que me hacían sentir que algo no andaba bien, y no podía ver a mi bebé en el monitor. Hasta que eso sucedió, lo sentí como una eternidad. Instante en el que empezó a nombrar diagnósticos, quizás pensando que uno no entiende o no sé. Para ese entonces yo llevaba 10 años trabajando como psicóloga perinatal en neonatología. Recorrido profesional que hacía que entendiera lo que me estaba diciendo la ecografista. Puede tener trisomía 21, pero no parece. Puede tener síndrome de Turner, puede no tener nada. Nos dijo que no íbamos a esperar los resultados del estudio de sangre para ver a la genetista. A la distancia siento que algo urgía, pero no para nosotros, sino para los profesionales. Le preguntamos si sabía el sexo, como lo supieron la mayoría de nuestras amistades, y nos dijo que no, que con la punción se iba a saber. Y así, con tantas emociones y tanto por procesar, nos abrieron la puerta del consultorio. Y salimos con Hugo hacia la calle, nos abrazamos llorando, y me sentí como estar bajo la lluvia, pero sin paraguas. Desde ese momento traté de ser la mejor mamá que pude, anidando en el aquí y en el ahora. Desde aquel día hasta el día 12 de abril, día que nos realizaron la punción, fueron días intensos. Tras la primera consulta con la genetista, después de ese 1 de abril, y luego de comprender todo lo que nos explicaba, volví a preguntar si se sabía el sexo de nuestro bebé, y escuché: ¿para qué querés saber el sexo? Si tiene trisomía 18-13, tiene un 80% de morir. Le dije que lo sabía, pero que igual era nuestro hijo o hija, hermano o hermana de Tommy. En nuestra familia el amor a nuestro bebé o a nuestra bebé no contaba cromosomas. ¿Y acaso tarde o temprano no vamos todos a morir? ¿Un diagnóstico es un pronóstico? ¿Nuestro bebé o nuestra bebé es una estadística? Con dolor y enojo nos levantamos dejando el consultorio sin la orden para la punción.
Pero al rato regresamos, tras analizarlo mejor, porque saber antes del parto si nuestro bebé tenía algún síndrome, posibilitaría que recibiera la atención médica que necesitaba al momento de nacer. También a la distancia siento que acceder al diagnóstico temprano al final fue una sentencia. Al volver al consultorio, la genetista se había ido. A los días pudimos obtener la orden y el 12 de abril me encontraba reposando pospunción y esperando los resultados que tardaban 10 días. La vida no daba respiro. Estábamos haciendo malabares con un hijo de 4 años, mi esposo tenía internado a su papá y nos habían robado el auto. El 22 fue un hermoso y muy frío día de abril tras 21 días de lluvia. Un abril que iniciamos un camino largo, sinuoso y oscuro con las sospechas de que nuestro bebé podría tener un síndrome. Ese día no era un día más. Ese día supimos los resultados. Estando en la sala de espera del consultorio de la genetista, transitando 17 semanas de gestación, rogaba que no nos dieran el resultado de trisomía 18 o 13, pero las cartas ya se habían repartido. Antes de llamarme, ingresó una embarazada que se hizo la punción el mismo día que me la hicieron a mí. Salió feliz, el bebé era sano y varón. La doctora me llamó, ingresamos con Hugo y en sus manos tenía el resultado. Se dirigió a mí diciéndome: tengo muy malas noticias. Esperan un Edward y te espero, Ivana, en un tiempo porque vas a necesitar tener otros hijos. Esas fueron las últimas palabras que escuché. Al refugiarme en los rayitos de sol que entraban por la ventana de ese frío consultorio. Mi mano izquierda se enlazaba a la de Hugo y nos sosteníamos. Con la derecha acariciaba mi vientre en el que había vida. Sus gestos eran despectivos al mencionar muy por arriba a quienes sobrevivían. ¿Cómo puede hablar de tener otro hijo cuando en mi panza aún hay vida? ¿Necesitar tener otro hijo cuando nuestro mundito son deseados? ¿Y por qué no se lo tiene en cuenta el padre a la hora de brindar la noticia? Salimos llorando y con valentía abrimos el sobre que contenía el informe diagnóstico. La sensación es que cuando un hijo o hija no tiene una patología se tiene derecho a saber el sexo, y cuando tiene un cromosoma extra en el par 18 se reduce a un diagnóstico y su Edward. Así supimos que el corazón que galopaba fuerte es de una vela. Un largo viaje emprendimos hacia casa, muchísimo para procesar. Bajamos del tren, seguíamos llorando. Volvimos a hacer uno en un abrazo y sentimos que nuestra hija tenía que llamarse Abril, el nombre que la estuvo esperando desde siempre, el que pensamos junto al de su hermana, con mi marido estando de novios. No saben lo que su síndrome va a permitirle vivir, nosotros tampoco, pero una amiga me mandó una frase del Principito: fue el tiempo que pasaste con tu Rosa la que la hizo tan importante. No quisimos lo siento ni lo lamento por parte de nadie. Pusimos entre paréntesis el síndrome, sin negar lo limitante, pero ante todo era Abril y su corazoncito por ese entonces latía. Cuando tuvimos la consulta con el obstetra, nos preguntó qué nos dijo la genetista y respondió: vamos entonces por ese 20%. A mitad del mes de junio escribí síndrome de Edward en el buscador de Facebook y vaya sorpresa no mencionada por la genetista en el asesoramiento genético. Apareció un grupo creado por una mamá argentina que vivía en Chile como modo de construir puentes entre las familias de todo el mundo con hijos e hijas con este síndrome. Para transitar este camino tan oscuro y sinuoso en compañías de quienes lo caminaron, caminan y caminarán. Concientizando sobre la trisomía 18, que no es incompatible con la vida como suele conceptualizarse el paradigma médico. Le mostré a mi marido la pantalla y ambos no podíamos creer la cantidad de bebés a adultos y adultas con trisomía 18. Me animé a compartir en el grupo nuestra historia con una foto, una de mi panza con Tommy, quien se había dibujado en la misma jugando con su hermana. Una especie de panzada de arte. Tras mi publicación, una mamá neuquina, que hoy en día también es administradora del grupo, me habló de SOF, una organización que desde hace 40 años en Estados Unidos brinda apoyo a las familias de trisomía. Nos aconsejó que armáramos un plan de parto donde anticipadamente expresáramos nuestras necesidades y pudiéramos decidir sobre la salud de nuestra hija. Pero las 32 semanas de gestación no nos alcanzaron a escribir este documento. Cada amanecer y anochecer agradecíamos por un día más. Claro que despertar era tomar conciencia inmediatamente de que Abril tenía trisomía 18.
El 24 de junio, en el ecocardiograma detectaron una cardiopatía, emergiendo la angustia de escuchar decir a la cardióloga: si no tuviera el diagnóstico que tiene, o si solo fuera la cardiopatía sin diagnóstico de base, se opera, pero en este caso no. ¿Cómo puede sentirse una como madre, como padre, cuando se niega una intervención médica que puede mejorar la calidad de vida de tu beba por el solo hecho de tener un cromosoma extra? Días después, un gran susto, tuve preeclampsia. Los 10 años de escucha como psicóloga perinatal a tantas mujeres que tenían sus bebés internados en neonatología me permitieron identificar que los síntomas que tenían podían ser de presión alta. Me partió el alma verlo a Tommy llorar, contenerlo asustado porque me iba a la guardia. Yo también estaba asustada. Hablando con él al otro día, me dijo que pensó que no iba a volver a casa. Y a decir verdad, al regresar a casa, esa noche tuve miedo de dormirme. Creo que fue muy estresante todo lo vivido en esos días. Tomás estaba saliendo una neumonía, que no nos hayan grabado la ecografía de abril, un recuerdo importante que por ese entonces no sabíamos lo que ella iba a vivir, y sentí que las palabras de la cardióloga eran como una discriminación hacia Abril por su diagnóstico. En el control con el obstetra al otro día de la preeclampsia nos dijo que no era así lo de la cardiopatía, que había que esperar al nacimiento, ver la evolución, que en algunos casos se brindaba medicación. De todas formas, en algunas semanas repetiríamos el estudio del corazón, me medicó para la presión y me mandó a hacer varios análisis. Yo sentía que el modo en que se nos transmitió el diagnóstico de la trisomía y de la cardiopatía impactó en nuestra salud mental materna y paterna. Las palabras no son sin consecuencias. Escuché tantas veces a obstetras y neonatólogos mencionar la maduración de los pulmones que por si acaso le pedí que maduremos los pulmones de Abril por si nacía de manera prematura. Los días transcurrían entre panzadas de artes, leyendo cuentos de princesas y el Principito, escuchando música para ir a dormir y acompasando con melodía sus manitos en puño y su cardiopatía. A fines de julio me invadió el miedo y la tristeza en medio de haber empezado a soñar con más fuerza en rosa y blanco para Abril. Mi salud renal se complicaba y repetiríamos los laboratorios para saber si continuábamos con el embarazo. Pero también nos invadía la emoción de realizar las 5D y descubrir a quién se parecía a Abril. Porque si hicimos la 4D con su hermano, ¿por qué no íbamos a hacerla con nuestra hija? Los peligros siempre están presentes en un nacimiento, pero intentábamos mantener la esperanza anidando a Abril. Las madrinas prepararon el ajuar, con mi esposo pintábamos souvenir, las abuelas tejían, y el hermano se dibujaba junto a su hermana dándole la bienvenida y envolviéndola en una manta. Nos confesó que él no quería tener una hermana, hasta que se dio cuenta lo feliz que era. A veces por las noches yo lloraba y pensaba que solamente quería tener un bebé y que Tommy tuviera una hermana, pero las cosas se fueron poniendo oscuras. Siendo los primeros días de agosto, el desenlace es inminente y yo sentía que no daba más. La ecografía de Abril arrojó que el cordón tenía el flujo en reversa y debía estar muy atenta a sentir los movimientos y mis análisis renales no habían dado bien. La clínica donde nació Tomás y nuestra obstetra asistía a los partos no contaba con una neo preparada para recibirla. En otro hospital nos decían que no había cama en neo. El obstetra propone una derivación a una clínica en zona oeste, pero la cesárea no la iba a realizar él, que era mi médico de confianza. Siento que debo decidir entre la salud de Abril y la mía. Por mi cuenta empiezo a llamar a algunos contactos por mi profesión para saber si hay un lugar para Abril y garantizar que la asistan aún con su diagnóstico. Es mucha la angustia y el estrés. El doctor termina hablando con los directores de la primer clínica y nos confirman un lugar en la neo. Sabemos que no es el lugar adecuado para Abril, pero en palabras del doctor, al menos van a brindarle una incubadora. La ecografista que nos acompañó desde la semana 15 hasta la 32 nos dijo que había aprendido mucho, porque ella en un principio había pensado que nosotros negábamos la situación. En esa semana se había convertido para nosotros en una especie de protectora para transitar de la manera más saludable posible el embarazo de Abril. Sus palabras fueron:
¿Quién es uno para decidir lo que tiene que sentir el otro o cómo se tiene que manejar el otro frente a diversas situaciones que se pueden presentar? El 11 de agosto dejamos a la mañana a Tomás en el jardín, yo con bastante temor de que me pasara algo en la cesárea. Habíamos tratado de dejar organizado con quién quedaría Tomás esos días que estuviera internada. Llegamos a la clínica con una ambivalencia de sentimientos. En administración solicité una habitación para poder estar a solas con Hugo, la cual ya sabía que había que abonar aparte porque la obra social no la cubría. Ya sabíamos que Abril iba a estar en neo y para mí sería insoportable compartir la habitación con una embarazada o puérpera con su bebé. Luego nos recibió la misma licenciada en obstetricia que en la cesárea de Tomás, a la cual le dimos todos los estudios de Abril. Creo que le comentamos que si bien sabíamos que al quirófano no permiten ingresar con celulares o cámaras, no sabíamos lo que Abril viviría. Y quizás en quirófano fuera la única foto que podríamos tener con vida. La cesárea fue recién a la tarde y al ingresar al quirófano estaba el anestesista. Le dije si podía darme algo junto a la anestesia porque estaba muy nerviosa y me explicó por qué solo iban a brindarme la epidural. Tras el efecto de la misma, antes de iniciar la cesárea, estaba a mi lado una enfermera. La observé con un celular, entonces le pregunté si dejaban ingresar con celulares para tomar fotos. Su respuesta fue que no. Contradictorio, ¿no? Le expliqué nuestra situación y me dijo que iban a hacer una excepción. Al rato ingresa mi marido y le digo muy contenta que harían la excepción y que iba a poder tomar fotos. Sin embargo, me dice que lamentablemente a él le hicieron dejar todo en el locker. No te preocupes, le dije, concentrémonos en darle la bienvenida. A las 17:10, con 32 semanas de vida y 930 gramos, la acercaron a mi cara. Aún recuerdo lo cálida que estaba. Le di la bienvenida con un beso, el cual guardo por siempre en mi corazón. Con él sellé la promesa de que el mundo entero iba a saber lo que era el síndrome de Edward. Le dije que no se imaginaba cuánto la amaba a su hermano y le agradecí por elegirnos como familia. La llevaron a neo y a mí me durmieron. El motivo es una de las piezas que faltan en mi rompecabezas. ¿Será que es una práctica basada en ojos que no ven, corazón que no siente? Desperté en la habitación y al rato me dieron la noticia que falleció a las 19:25. Me preguntaron si quería verla, pero yo no me podía movilizar por la cesárea. Así que la trajeron a nuestro cuarto y en la intimidad del mismo nos pudimos despedir de Abril con Hugo. A la noche se acercó la enfermera que estuvo en el quirófano y nos dijo que se había conmovido con el recibimiento que le dimos al nacer. Sacó su celular y tenía 2 fotos, una de ellas es esta, que para nosotros como familia es un tesoro. Vanessa es una especie de ángel que fotografió el amor en el nacimiento de Abril, y así Tomás pudo conocer a su hermana. Por la noche, Hugo me dijo que teníamos que conversar qué haríamos con Abril, y sin haberlo conversado antes, los dos sentimos que no queríamos velarla, decidiendo cremarla para llevar sus cenizas a nuestro lugar en el mundo donde somos muy felices, que es Claromeco. Las 32 semanas que mi vientre fueron su cuna es lo que la hizo tan importante. La medicina vio solo un síndrome, para nosotros lo esencial era invisible a los ojos porque el amor de nuestras vidas, porque era el amor de nuestras vidas. Desde el poder médico hegemónico se decidió sobre su vida mediante una práctica violenta y discriminatoria. Se vulneraron los derechos humanos del niño, la niña, del paciente y de las personas con discapacidad. La historia clínica dice que su papá no acepta que no sea compatible con la vida. ¿No será que lo que él no aceptaba ese día era que los cromosomas determinaban el valor de su vida dejándola morir en una cuna en vez de brindarle una atención en una incubadora? Hugo la rescató del trato deshumanizado, acompasando musicalmente sus últimos minutos de vida, cantándole esas canciones que le cantábamos con Tommy en el embarazo, hablándole de nosotros, llenándola de besos. Al otro día se acercó la jefa de enfermería y me dio una pastilla para inhibir la lactancia, sugiriendo que usara un corpiño que me ajustara.
Con el tiempo supe que había otras opciones para el manejo respetuoso de la lactancia, y ahí sentí lo violento de esa práctica. Si tengo que ser sincera, yo no podría haber donado la leche, y eso no es ser egoísta. Para mí la leche era para mi hija. Yo no la podría haber donado. Pero ante la escasez de recuerdos, sí hubiera extraído unas gotas para hacer una joya de leche. Ese mismo día se presentó en la habitación una obstetra que al ingresar lo primero que preguntó fue ¿dónde está la bebé? A media mañana la jefa de enfermería nos preguntó si quería que nos viera un psicólogo. Accedimos. Sin embargo, en la evolución en la historia clínica solamente dice que nos encontramos ubicados en tiempo y espacio. Nunca olvidaré el llanto desgarrador de Tomás con sus 4 años cuando al otro día del nacimiento preguntó por su hermana al ingresar a la habitación. Al mismo tiempo quería que le prometiera que su próximo hermano no fuera enfermo. Ese no fue el problema. En nombre de su hermanita le regalamos un monopatín por el gran hermano que era y nos dijo, yo quería a mi hermano. Al día de hoy dice que llegó tarde para abrazarlo. Los días que siguieron fueron muy difíciles. El mismo obstetra que preguntó por Abril a los 2 días vino a darme el alta. Le dije, ¿por qué tan rápido habiendo tenido preeclampsia en el embarazo? Y me dijo, en tu situación las madres se quieren ir. Pero yo no era todas las madres. A eso se le sumaron los comentarios. Te esperamos en un tiempo, no te acobardes, sos joven, ya van a tener otro bebé. A mi esposo le dieron poca licencia, tuvo que ir al registro a escribirla y al mismo tiempo tramitar su partida de función. Y aún habiendo explicado esto, le dijeron, ¿dónde está la bebé? Evidentemente nadie tiene las herramientas para abordar estas situaciones. Su reincorporación laboral y que le digan, ¿cómo está tu señora? Cuando él también estaba transitando el duelo por la muerte de su hija. Por mi parte, continuar realizando muchos chequeos con los brazos vacíos y compartiendo salas de esperas con gestantes y puérperas con su bebé. No solo murió nuestra hija, con el tiempo perdí mi único trabajo en blanco, amistades, familia. Al vivenciar el diagnóstico y fallecimiento de Abril, sabía que el blindaje emocional no era una opción para mí. Decidí sumergirme en las profundas olas del dolor que día a día asomaban cual tsunami y me arrasaban. Un viaje en el que siempre con valentía tomé 2 remos sin preguntarme por qué a mí, por qué a nosotros. Siempre tuve en claro el para qué, y es cierto que el duelo es la manifestación más potente de la vida. Abril, con su cromosoma extra, nos dejó un legado de esperanza. Nos reconstruimos porque somos la fortaleza de la trisomía, y es nuestra bandera de construir la trisomía 18 para que la vida se respete a pesar del diagnóstico y que se construyan nuevas oportunidades para quienes tienen un cromosoma extra en el par 18, para que, como dice Tomás, nadie más sufra lo que sufrimos nosotros como familia. Como el zorro también le enseñó al Principito, somos responsables para siempre de lo que hemos domesticado. Así, día a día, matarnos su recuerdo. Y agradezco a todos ustedes que hoy abrieron sus corazones para que mi Rosita siga floreciendo. Bueno, vamos a mostrarles un video que hicimos también. Yo me voy a pasar por allá para que se escuche el sonido y lo queremos compartir con ustedes para hacer un cierre. Después del video, si alguien tiene alguna consulta y demás, nosotros nos vamos a quedar y quien quiera puede preguntarnos lo que necesite. No, sí, se escucha.
no tiene una explicación, no es cuestión de tiempo. Qué difícil se me hizo soportar la mirada del otro, que me impuso ser fuerte para sostener a mi familia. Esa personita existió, esa personita no pudo llegar a desarrollar su vida. El dolor más desgarrador por ver morir a mi hija me hizo sentir el hombre más débil. Mi hermanita se murió, pero la sigo teniendo en el corazón. A mí me mató, me dejó un corazón. Y ahora trato de llenarlo, pero sigue ahí. Se siente el vacío, se siente la pérdida. No necesito que me tengas remedio, necesito que te conozcas de verdad. Soy tu hermana, te amo. Tenemos derechos. Tata murió y quiero que esté con nosotros. Te quiero mucho. Hola, mi nombre es Graciela, soy la mamá de Ramiro. Lo pone durante 18 semanas en mi vida. Luego partió, dejándome el dolor más grande en mi vida. Mi corazón lleno de amor. El dolor de la muerte perinatal es una noticia disruptiva. Toma por sorpresa, pudiendo generar estados de shock y conmoción. Ese día nos sentimos muy solos, sin entender bien qué era lo que estaba pasando, pero sintiendo mucho miedo. Soy Celeste, mamá de Bautista y de Benicia. Benicia nació sin vida, pero aún el día de hoy no puedo hacer el duelo de mi hijo porque no vendrá en la cabeza. Sigue en la espera de la de ella. Soy víctima de violencia. El duelo gestacional y perinatal es el proceso saludable frente a una pérdida inesperada. En cualquier etapa del embarazo y el posparto, experimenta la mujer, persona gestante, el padre y toda la familia. Cuando las enfermeras entraban a la habitación, me felicitaban, me preguntaban por mi hijo. Desconocían que había muerto, y yo estaba en maternidad. No me narrado porque quiero naturalizar por esta experiencia el trato recibido. La falta de humanidad por parte del sistema de salud, por el tiempo, la urgencia, la soledad, el apuro.
La triste información con la falta de información. Hola, soy Ayelen, soy la mamá de Lunay. Mi hija nació en temperatura extrema en la semana 25. Durante los 6 días de internación, vulneraron todos mis derechos y los derechos de mi hija también. Me internaron de maternidad, no me dejaron estar acompañada, no me informaron con claridad los procedimientos, no me dieron opciones para la lactancia, no pusieron tiempo para despedir el polvito de mi hija, no me propusieron ningún recuerdo. Hola, soy Dana, tengo 12 años y soy la hermana de Mona. No quiero que me digan que estas cosas nos hacen más fuerte, porque yo no quiero ser más fuerte, quiero a mi hermana. Mi primer bebé, Nico, falleció 3 semanas antes de nacer. El hecho de que mi familia, mis amigos lo recuerden, así como yo lo recuerdo, me ayudó a dejar de sufrir. Se transforman en duelos desautorizados, sin nombre. Un dolor que es invisibilizado y excluido, no reconocido por el sistema médico hegemónico ni por la sociedad. Mi nombre es Emilia, soy mamá de Eloísa. Ella, Elo, nació en la semana 19 de gestación y su corta vida fueron los meses más felices de la mía. Creo que es muy importante reconocer la existencia de nuestros hijos en este mundo para así poder visibilizar que existe un duelo perinatal y gestacional. Mi hija existió en este mundo, existió en mi vientre, que era su mundo, y hoy existe y existirá para siempre en mi corazón. Sobre la realización de los roles de cuidado, sobre las expectativas familiares. Soy Verónica. Hola, soy Mauro. Nosotros somos 4. Y aunque no lo veas, tenemos otro hijo. Él falleció en mi panza. Pero es mi igual. Tiene igual. Mi nombre es María Andrea. Mis hermanos son Federico, Susana, Cristina, Celeste y Mariano. Aunque Celeste y Mariano no hayan llegado a nacer con vida, también son mis hermanos y son parte de nuestra familia. Los abuelos y las abuelas en esta situación de duelo estamos para sostener, entonces entendemos que nuestro dolor puede esperar. Cuando Mónica estaba internada descubrí un dolor en estéreo. La veía sufrir a ella y lo veía sufrir a mi hijo y a mi abuela. Gracias a la red interdisciplinaria de duelo perinatal para poder darle lugar a todas las voces, todos los duelos.
los abuelos y las abuelas. Y también existe el puerperio, con los pechos llenos y los brazos vacíos. Me dieron una pastilla y me vendaron los pechos, sin darme opciones. No me dieron la posibilidad de elegir sobre mi lactancia. Mi padre falleció a las 26 semanas de gestación. La parí estando internada, sola, con toda la violencia obstétrica encima. A 5 años, casi 6, de su muerte. Mi única lucha es que ella sea reconocida tanto a nivel familiar, social, en todas las esferas que uno puede imaginarse. Pareciera como que no existió. Y Agus nació el 28 de noviembre del 2016. Está por cumplir 4 años. Soy Clau, mamá de Tonto, que nació prematura debido a un aborto médico inadecuado de mi embarazo. Lamentablemente, la decisión de Nemo, los 5 días que vivió, fueron muy mal manejadas. Por el sistema que teníamos de médicos alrededor, ¿no? Necesitamos que ustedes, necesitamos que se comprometan con la situación humana que vivieron. Mi nombre es María Andrea García Medina. Soy impulsora de este grupo maravilloso de mujeres de Argentina, Latinoamérica y España. Hemos gestado en el transcurso de este año 2020, en contexto de pandemia, una formación en duelo, gestacional y perinatal. Hemos gestado, bien como fruto de nuestra formación, una red transdisciplinaria en duelo, gestacional y perinatal. También una campaña de visibilización, concienciación, sensibilización, diario. De todo este intercambio surge este cortometraje llamado Las Voces del Duelo, que será parte de nuestra presentación en las jornadas plurinacionales de salud comunitaria, a realizarse en noviembre de este año. Nuestro propósito ha sido incluir todas las voces del duelo, las familias y los hijos que, habiendo partido tan completamente, honramos su constante existencia. El duelo no se mide en semanas, es un amor que trasciende, es una fuerza impulsora que nos
propulsa a seguir realizando todas las acciones necesarias hacia un cambio de conciencia y hacia un cambio de paradigmas. Muchas gracias. Sigo cruzando ríos, amándose cada día, sigo sacando espinas en lo profundo. Sigo cruzando sangrando cada cuerda. Bueno, con este video terminamos lo que sería la exposición del día de hoy, de la jornada. No sé si alguien tiene alguna consulta para hacernos, si quiere hacerlo ahora. Con el Zoom, si alguien quiere. ¿Cómo estiman ustedes que va el avance de la ley Joana? Ahora están esas dos comisiones en octubre, siguen intentando que salga el dictamen, ¿no es cierto? Pero esas fueron las dos últimas novedades, no sé, octubre y el 18, de Acción Social y de Género, pero hasta ahí estamos, es muy reciente también. Esperemos que siga avanzando, ¿no es cierto? Y que se logre. Por eso es que insistimos tanto en que existe una página de Instagram que dice Colectivo Ley Joana, y Joana suele publicar todos los avances, o en Twitter, yo no tengo Twitter, pero en Twitter también. Y la idea es apoyar esta ley en nombre de todas, ¿no? Ella fue la impulsora, pero en nombre de todas. No hay preguntas en sí, ¿no? No. Bien. Agradecimiento. No, aparentemente no. No, algunos comentarios. Bien. Les agradecemos a todos el respeto, como siempre, la atención. Los esperamos mañana y el jueves como para dar un cierre a estas jornadas y bueno, que tengan el mejor de los días. Si empezamos validando nosotros como personal de salud estos duelos, validando el dolor y amor de esas familias, creo que todo el entorno social y familiar también lo empieza a validar. El comienzo está por nosotros. Qué bueno, estamos en camino. Gracias. Gracias.